Vamos a meditar juntos en esta mañana en un pasaje que es la culminación de la primera mitad doctrinal de la epístola que el apóstol Pablo escribe a los Efesios. En el medio de esta primera mitad doctrinal y la parte práctica, que es la que viene hacia la segunda parte de la carta, el apóstol Pablo eleva una oración a Dios que es una oración muy especial, porque él va a pedirle a Dios algo específico. Él va a doblar sus rodillas para rogar por la plenitud espiritual de los creyentes en Éfeso. Si tienen sus Biblias ahí, hermanos, vamos a ubicarnos en Efesios capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 19 y dice así la palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a orar para encomendar este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta mañana tener nuevamente la posibilidad de abrir tu palabra, Señor. Pedimos tu guía y tu dirección para este tiempo. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, glorifique tu nombre y edifique a esta tu iglesia, Señor. Encomendamos este tiempo en tus manos, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes saben, queridos hermanos, que esta es nuestra primera vez aquí en Canadá. De hecho, es nuestra primera vez en Norteamérica. No habíamos tenido antes la posibilidad de visitar. Y hay algo que nos ha fascinado con mi esposa. Hemos tenido la posibilidad de visitar los grandes lagos que ustedes tienen aquí. Esta es la zona de los grandes lagos y uno cuando los mira se queda maravillado ante tanta inmensidad. Nosotros acostumbramos a tener esas vistas, pero lo que tenemos es costa oceánica. Ahora estos lagos son tan grandes, tan inmensos, que cuando uno se para en la costa pareciera estar viendo el océano. Mientras meditaba en mi corazón y pensaba y preparaba el corazón para el mensaje en esta mañana, en la semana, visitamos uno de estos lagos. Y mi esposa me mandó, cuando estábamos ahí, me pidió si por favor yo podía preparar la mamadera de la nena, porque andábamos con la bebé paseando. Entonces, esta es la imagen, estaba al frente del lago con un recipiente en la mano, pensando en lo que iba a compartir hoy, y miraba la inmensidad del lago y decía, este recipiente nunca podría contener toda la inmensidad del lago, pero sí puede estar lleno de él. Yo sí podía llenar esa mamadera, ese biberón, como le dicen quizás ustedes aquí, con todo el agua, llenarlo hasta la plenitud, pero nunca ese biberón, ni ningún otro recipiente, podría contener la inmensidad del lago. De igual manera, y esto es solo una ilustración y pretende ser eso, una ilustración, de igual manera, cuando nos pensamos como hijos de Dios y pensamos en su plenitud, por supuesto que jamás como hijos suyos podríamos contener toda su grandeza, toda su gloria, toda su plenitud. Eso solamente ocurrió una vez. Eso solamente le ocurrió a un hombre. Eso fue solamente posible en la encarnación del Hijo de Dios, en la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en Cristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. En esa misma epístola, en el capítulo 1, en el capítulo anterior, en el versículo 19, dice que agradó al Padre que habitase en Él, es decir, en Cristo, toda plenitud. Así que nosotros, como hijos de Dios, nunca podríamos contener toda su plenitud, pero hay algo que sí puede suceder, y esto es una maravilla del Evangelio. Sí podemos nosotros estar completamente llenos de Él. Sí podemos vivir llenos de su plenitud.
Y esa es la razón por la cual Pablo ora de esta manera por la iglesia en Éfeso. Él pide a Dios que sean llenos de su plenitud. Y me encanta pensar en el corazón pastoral de Pablo. Porque mis amados hermanos, cuando analizamos esta oración, y es algo que vamos a hacer en los minutos que nos quedan, es una oración muy cargada de un sentido teológico y espiritual muy profundo. Pero me encanta pensar a Pablo como un pastor. Él está preso en Roma. Él está en una prisión húmeda, oscura, y su corazón pastoral sale a la luz, porque él está orando para que ellos sean llenos de la plenitud de Dios. Un corazón pastoral, un corazón compasivo, el mismo corazón de pastor que vemos en nuestro Señor Jesucristo cuando caminamos los evangelios, cuando le vemos caminar en Galilea, en Samaria, en Perea, en Judea mismo, donde recibió tanta oposición. Un corazón compasivo, un corazón amoroso de pastor. Él está preso, Pablo. Él está limitado con cadenas, pero hay algo que no está limitado, y es el deseo espiritual que él tiene para sus hermanos y para la iglesia en Éfeso. Eso era algo que no podía estar encerrado. Y por eso él va a elevar una oración por esta iglesia, y es una oración que desborda profundidad y pasión. Y me encanta el pedido de Pablo, porque él no va a pedir una dádiva limitada de parte de Dios. Él no va a pedir para ellos un regalo pequeño. Él va a pedir para que su corazón sea abierto a realidades espirituales inmensas. Y en el punto más alto de su oración es donde él pide que el pueblo de Dios experimente la llenura misma de Dios. Ahora, para entender esta oración de Pablo, hay que entenderla hay que analizarla, mejor dicho, en su composición. La característica que tiene esta oración de Pablo es que es una oración de tipo progresiva. Es una oración escalonada donde cada petición que el apóstol Pablo le hace a Dios va preparando el lugar para la siguiente petición. Pablo está orando para que Dios obrando, los creyentes fuesen conducidos desde el ser fortalecidos en el hombre interior hasta la plenitud de Dios. Esa es la progresión de la oración. Que sean fortalecidos por el Espíritu en el hombre interior para que Cristo esté reinando en sus corazones, dice Pablo ahí, para que Cristo habite en sus corazones, para que ellos estén arraigados y cimentados en amor, para que consecuentemente sean llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es la progresión de la oración del apóstol Pablo. Y en esta mañana, querida iglesia, mi oración bien temprano ha sido la misma. Que nosotros como un grupo de sus hijos, como una iglesia hoy, que quizás nos congregamos en diferentes iglesias locales, el pastor Mario en Hamilton, yo en Buenos Aires, ustedes aquí en Toronto, pero como la iglesia de Cristo hoy, podamos haya en nosotros esa realidad por la que Pablo ora. Que vivamos fortalecidos en el poder del Espíritu, que caminemos llenos de Él, que el señorío de Cristo sea una realidad en nuestros corazones, que su amor no sea un concepto, sino aquel fundamento sobre el cual erigimos o levantamos nuestras vidas cristianas, y que no vivamos con migajas cuando la invitación abierta de Dios es a vivir llenos de su plenitud. Lo primero que es llamativo en la oración es la actitud con la que Pablo ora. Pablo escribe: por esta causa doblo mis rodillas. El relato bíblico comienza con una postura que es física. Y me encanta cuando uno analiza el concepto griego, la expresión griega, la expresión original, lo que Pablo originalmente está queriendo escribir. Esa expresión en el original describe la actitud de alguien que cae postrado porque está asombrado ante lo que está viendo. No tiene nada que ver con una obligación ritual, no tiene nada que ver con una práctica religiosa. Es una reverencia profunda, una entrega total del corazón que se va a ver patentada, que se va a ver reflejada en la posición corporal de Pablo. Por eso él cae de rodillas. Y esta postura no es menor, queridos hermanos.
No es casual. No era la manera más común de orar en el siglo I, especialmente para alguien que viniera de un trasfondo judío como Pablo. Sin embargo, él cae de rodillas, postrado, reverenciando al Dios ante quien sabe delante de quién está. ¿Y delante de quién está Pablo? Bueno, simplemente hay que retrotraer nuestras Biblias una página. Pablo acaba de escribir en el capítulo 2 toda una serie de verdades espirituales profundas que todas tienen origen en Dios el Padre y de las que ellos son beneficiarios por estar en Cristo. Pablo ha escrito que ellos han pasado de muerte a vida, que estaban muertos espiritualmente en pecados, pero que Dios les dio vida por su gran amor y misericordia. Eso es lo que él viene reflexionando. Les ha escrito antes que han sido salvos por gracia mediante la fe, como un don de Dios, como un regalo de Dios, no por obras, no por mérito, no por nada que ellos hubieran podido hacer. Esas son las verdades en las que Pablo está meditando. Por eso cae maravillado de rodillas. Él les ha escrito que Dios tiene un propósito para ellos. En el versículo 10 del capítulo 2 les ha dicho: ustedes son la hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras preparadas de antemano. ¡Qué preciosa verdad espiritual! Pablo les ha escrito que ellos gozan de una nueva unidad en la cruz. Que Cristo había venido a derribar toda barrera étnica, haciendo de dos pueblos uno. Hay una nueva unidad. Pablo les escribe en el capítulo 2, finalizando, que ellos tenían una nueva identidad. Ya no eran extraños, sino que eran conciudadanos, miembros de la familia de Dios y un templo santo donde habitaría su espíritu. Entonces Pablo observa estas realidades espirituales y cae rendido en adoración y en reverencia. Y la actitud de su corazón es la que se refleja en la actitud de su cuerpo. Y ahí está postrado, en una prisión en Roma, clamando al Padre, con un corazón pastoral, pensando en la iglesia en Éfeso. ¡Qué hermosa realidad! Y él va a clamar, él va a acudir a Dios como un hijo acude a un padre. Es preciosa la expresión. Dice el versículo 14 ahí en la segunda parte, que Pablo dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él clama al Padre de nuestro Señor Jesucristo y porque sabe que Él está en Cristo, también puede decir con toda confianza, mi Padre, y dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí hay una aclaración para hacer, querida iglesia. Por supuesto, Pablo aquí no está hablando cuando dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. No está queriendo decir, como algunos han malinterpretado históricamente, él no está hablando de paternidad universal. Pablo bajo ningún concepto está declarando aquí que Dios es Padre de toda la humanidad. Dios, por supuesto, es creador de toda la humanidad, pero Él es Padre de una familia espiritual. Dios es Padre de todos aquellos que han sido redimidos por Cristo. El apóstol Juan lo pone muy claro en el Evangelio, San Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les ha dado una potestad, un derecho, y ese derecho es el de ser hechos hijos de Dios. El mismo apóstol Juan, en una de sus epístolas, en la primera de ellas, en el capítulo 3, versículo 10, va a escribir: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pablo no podría estar nunca hablando aquí de paternidad universal. ¿De qué está hablando Pablo entonces? Bueno, la interpretación más adecuada sería, y es la interpretación que hacen los estudiosos, es el Padre de quien toma nombre toda su familia. El Padre de quien toma nombre la familia completa de creyentes. Ahora, cuando estaba estudiando este texto, hay algo que me llamó poderosamente la atención. Hay ciertos comentaristas que analizan este pasaje, entre ellos unos muy conocidos, William MacDonald, quizás han tenido acceso a sus escritos, que hacen una interpretación
que es asertiva, pero que además es preciosa, de qué es lo que Pablo podría estar intentando transmitir cuando utiliza esta expresión. Ellos dicen que Pablo utiliza una resonancia verbal, es decir, un juego de palabras de manera intencional, y que ese juego de palabras tendría un sentido que es bien profundo. Porque cuando él dice el Padre, la palabra en el original que usa es pater, y después cuando habla de quien toma nombre toda familia, la palabra que usa ahí para familia es patria, es decir, el pater de toda patria, lo cual podría traducirse como el Padre de quien toda paternidad toma su nombre. Y es precioso y es consolador pensarlo de esta forma. Uno de los comentarios que hace William MacDonald a este texto es que Pablo está contemplando aquí a Dios como el arquetipo de toda paternidad. Es decir, como el patrón perfecto, como el modelo perfecto de lo que se supone que un padre debiera ser. Es decir, podríamos reunir a todos los buenos padres del mundo, juntar todas sus buenas cualidades y aún así nunca estaríamos ni siquiera cerca de lo que Dios es como Padre, el modelo perfecto. Y una pequeña reflexión, permítanme un pequeño paréntesis, querida iglesia, porque muchos de nosotros quizás hemos regado a la fe con heridas del pasado respecto a esto. Muchos de nosotros no hemos estado quizás ni cerca de tener un buen padre. Quizás muchos de nosotros hemos tenido padres ausentes. Quizás hemos tenido padres exigentes. Quizás hemos tenido padres abusivos. Y de pronto esto de alguna manera distorsionó nuestra manera de ver a Dios como un padre. Bueno, esta tremenda verdad bíblica que acabamos de analizar es un consuelo para acercarnos a Dios siempre como ese Padre perfecto, el cual nunca decepciona. Nunca decepciona. Padres humanos podemos fallar. Nuestro Padre Celestial es uno que jamás va a decepcionarnos. No puede hacerlo. No puede hacerlo. Pablo tiene en mente a este Padre perfecto que ha redimido por amor, que es el Padre de la iglesia que su Hijo compró con su sangre, y porque sabe quién es ese Padre, pide lo que pide. Y va a hacer 4 peticiones en su oración. La primera de ellas es para que Él les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es llamativo que Pablo tiene bien en claro cuál es la única fuente posible de fortaleza. El apóstol Pablo tiene en mente que Dios no es como nosotros los padres humanos, quienes podemos dar solo acorde a nuestras limitaciones. Él sabe cabalmente que la fuente desde la cual Dios provee, puede proveer y desea hacerlo, es su gloria misma. Por eso Él pide que Él les dé conforme a las riquezas de su gloria. Querido hermano, ese es un manantial ilimitado y disponible para nosotros como iglesia hoy también. Él pide que sean fortalecidos conforme a las riquezas de su gloria. Esa expresión, las riquezas de su gloria, en el original da la idea de un tesoro que es inagotable, de un tesoro que no puede acabarse, de una fuente que nunca deja de fluir. Esas son las riquezas de la gloria de nuestro Padre Celestial. Las riquezas de la gloria de nuestro Padre Celestial son la suma de todos sus atributos manifestados. Su santidad, su poder, su amor, su sabiduría, su gracia, su misericordia. Y lo más asombroso, iglesia, es que están ahí disponibles para nosotros. Pablo tiene en claro esto. Pablo sabe que estas riquezas de la gloria de Dios están a disposición de la iglesia en Éfeso. Y por eso pide que sean fortalecidos conforme a esas riquezas. Y no ora pidiendo una dádiva limitada, como decíamos recién, sino una intervención de Dios que refleje toda su abundancia, que refleje la gloria misma de Dios. ¿Y qué es lo que le pide al Padre conforme a sus riquezas en gloria? Bueno, que fueran fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu.
En otras palabras, lo que Pablo está pidiendo es que ellos sean capacitados, equipados espiritualmente para vencer. Pero no por su fuerza propia, sino por el poder de Dios obrando en ellos. Para que toda victoria sea de Él, para que toda gloria sea de Él y no de esfuerzos humanos. Ahora es interesante notar, iglesia, sobre todo en días de cristianismo liviano, como los que nos tocan vivir, el área en la que Pablo enfoca la necesidad de ser fortalecidos. Porque Pablo no va a orar por prosperidad material, Pablo no va a orar por éxito, Pablo no está pidiendo a Dios por bienestar para la iglesia en Éfeso, Pablo no está considerando ninguna variable externa. ¿Había notado antes eso? Pablo no está pidiendo por ninguna variable externa. Él ora para que los creyentes en Éfeso sean fortalecidos en el hombre interior. Ese hombre interior es la nueva creación, es la parte interna que ha sido regenerada en el nuevo nacimiento, donde el Espíritu Santo de Dios va realizando su obra de santificación y lo hace porque sabe que es allí donde se libra la batalla real. Ahí es donde se libran nuestras batallas reales. La lucha contra el pecado que nos seduce, la lucha contra la incredulidad que muchas veces enfría el alma, la lucha contra los temores que quieren robarnos el gozo en Cristo. Pablo entiende que la verdadera obra de Dios ocurre en lo profundo del corazón y que allí es donde el creyente necesita ser fortalecido por la obra del Espíritu, produciendo santidad y convicción. Él no está preocupado por el hombre exterior. De hecho, hay un pasaje en 2 Corintios, en el capítulo 4, en el verso 16, donde Pablo habla del hombre exterior. ¿Y cómo lo define? ¿Cómo lo caracteriza? Dice que este hombre exterior se va gastando. Este hombre exterior se desgasta, pero el hombre interior, el que es espiritual, dice, se renueva día a día. Y él está preocupado en este hombre interior. Hay algo que nos llamó mucho la atención en nuestro tiempo acá. Mi esposa oraba, y quizás a usted le parece gracioso, pero mi esposa oraba antes de que viniéramos aquí para conocer la nieve. Mi esposa viene de una familia muy humilde, nacida y criada en Buenos Aires, nunca tuvo la posibilidad de viajar mucho, no conocía la nieve, lo pudimos hacer. Uno de los días que estábamos en Collingwood, en una ciudad aquí algunos kilómetros al norte, nevó efectivamente. Así que estábamos súper contentos, mirábamos por la ventana la nieve, para ella fue todo una novedad. Pero algo que nos llamó profundamente la atención es cómo ustedes están preparados para esos climas. Para nosotros como argentinos, y el pastor Edgar, el pastor Mario no me van a dejar mentir, el invierno significa, en la mayoría de los casos, estar vestido de la misma manera cuando uno está afuera de la casa que cuando uno está adentro de la casa. Porque nosotros no tenemos estos sistemas de calefacción central que ustedes tienen. Tampoco los necesitamos porque nuestros climas no son tan extremos. Pero para nosotros el invierno es estar abrigado en todos lados. Y estábamos con mi esposa el día de nieve y ella estaba maravillada porque estaba conociendo la nieve, estábamos parados ahí al lado de la ventana y en un momento nos miramos y nos dimos cuenta que estábamos de manga corta y de short, de pantalón corto, lo que para nosotros es ropa de verano. No, es muy difícil para nosotros asociar eso con el invierno. Sin embargo, ahí estábamos con esa ropa. Afuera estaba haciendo menos 6 grados, pero nosotros adentro estábamos con ropa de verano. Y creo que esa es un poquito la imagen aquí. Pablo está preocupado por el hombre interior. Pablo sabe que alguien puede tener todo perfectamente ordenado por fuera, y a veces por fuera todo se ve muy prolijo, y a veces por fuera todo se ve muy prolijo acá dentro de la iglesia. Vos me vas a decir, acá, sí, acá dentro de la iglesia, a veces por fuera todo se ve muy prolijo. La salud se ve bien, los niños se ven bien, la escuela se ve bien, la familia se ve bien. Pero si por dentro hay un creyente que está débil, confundido o en lucha, entonces ese creyente está en peligro, aun si afuera todo se ve bien. Pablo tiene este concepto en mente y por eso está preocupado por el hombre interior. También sabe lo contrario. Sabe que el mundo afuera, como muchas veces lo está, puede estar cayéndose a pedazos
Pero si el hombre interior está fortalecido por el Espíritu Santo, entonces ahí hay un creyente firme y seguro. Por eso Pablo ora por fortaleza en el hombre interior. La verdadera batalla, queridos hermanos, nunca se ha librado en lo que se ve. La verdadera batalla se libra en aquello que no se ve. La verdadera batalla tiene lugar en lo profundo del corazón. A propósito, querida iglesia, muchos de nosotros en ocasiones gastamos la mayor parte de nuestro tiempo, gastamos la mayor parte de nuestros esfuerzos en tratar de acomodar variables externas. Nos pasamos el día, la semana y el mes y el año preocupados por cambiar circunstancias externas. Pero el Evangelio contiene esta verdad. El Evangelio es esencialmente transformación del corazón, de los afectos, de los deseos, de la conducta, todos aspectos que tienen que ver con el hombre interior. Como necesitamos, ¿no?, muchas veces como iglesia cambiar nuestra concepción, ¿no? El corazón de la oración de Pablo refleja lo que realmente es importante para un hijo de Dios: el fortalecimiento del hombre interior por el poder del Espíritu Santo. Pablo está de rodillas en Roma, preso, clamando a Dios que su Santo Espíritu opere en ellos con un poder transformador, que ese obrar del Espíritu pueda moldear la voluntad de ellos conforme a la voluntad de Dios, porque si esto sucede, habría una consecuencia. Recuerde que dijimos, hermanos, que esta es una oración progresiva donde cada petición prepara para la siguiente. ¿Cuál sería esa consecuencia? Cristo habitaría por la fe en sus corazones. Esa es la siguiente. Ahí está, perfecto, gracias. Cristo habitaría por la fe en sus corazones. Ahora cualquiera de ustedes podría preguntar en este momento, preguntarse dentro de sí, ¿pero no se supone que Pablo está haciendo una oración por creyentes? ¿Cómo es esto de que Cristo habite por la fe en sus corazones? ¿No se supone que si los creyentes en Éfeso ya habían sido salvos, Cristo ya habitaba en sus corazones? ¿Qué es exactamente lo que Pablo está pidiendo? ¿No dice acaso el versículo 1 de la carta, apenas empieza Efesios, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios? ¿Y a quién dirige la carta? A los santos y fieles que están en Éfeso. ¿No está escribiendo él acaso a cristianos? ¿Cómo es entonces que él pide que Cristo habite en ellos? Bueno, acá hay que analizar un poquito y hay que hacer una exégesis quizá un poquito más cuidadosa del texto para entender qué es lo que Pablo está queriendo decir. El verbo que Pablo utiliza en el original da la idea o transmite la idea de una morada, de un establecimiento permanente, de alguien que toma posesión de un lugar como dueño. Cuando Pablo escribe o ora para que Cristo habite por la fe en sus corazones, lo que está pidiendo a Dios es una residencia profunda, permanente, pero por sobre todas las cosas, reinante y gobernante de Cristo en sus corazones. No pretende este verbo transmitir la idea de una visita pasajera, sino es la idea de alguien que está asentado con la intención de establecerse en un lugar y desde adentro transformar ese lugar. En otras palabras, Pablo está orando para que Cristo no solo esté presente en ellos, sino que sea el rey de sus corazones, que habite con dominio, que ocupe cada habitación de sus corazones. No está hablando aquí de la realidad posicional de los creyentes. Ellos eran santos por estar en Cristo, y esa era su realidad posicional. Él está hablando aquí de una realidad experimental y práctica. Pablo está siendo bien concreto y lo que está pidiendo a Dios es que Cristo gobierne, influencie y moldee todos los aspectos de los creyentes en Éfeso. Por eso la imagen que tiene en mente no es la de un invitado, sino la de quien está residiendo, de un Cristo reinante, purificando el corazón, renovando el corazón, moldeándolo, transformándolo, mientras hace de él su hogar, porque se le ha dado el dominio absoluto. Esa es una muy buena definición de lo que supone el señorío de Cristo
en la vida de un creyente. Señorío de Cristo, que quizás no es lo más común. Señorío de Cristo, que de pronto no es lo que más vemos en los días en los que nos toca vivir. John MacArthur dice así, comentando este versículo: Pablo ora para que Cristo no solo esté en sus vidas, y me encanta esta expresión, porque MacArthur lo dice de una manera muy coloquial. Pablo está orando para que Cristo se sienta en casa en ellas. El pastor Mario nos ha hecho sentir como en casa. Estando en su casa, a 8.000 kilómetros de la nuestra, nos ha hecho sentir como en casa. Y es precioso sentirse como en casa. Esa es la idea. MacArthur dice, Pablo ora para que Cristo no solo esté en sus vidas, sino que se sienta en casa en ellas, reinando, moldeando y gobernando cada pensamiento y cada deseo. Queridos hermanos, muchos creyentes hoy tienen a Cristo como un residente, como un visitante, pero no como el Rey y el Señor, el gobernante de sus corazones. Quizás esa es tu realidad en esta mañana. Quizás es la realidad de alguien a quien conoces. La clara invitación de Dios, cuando vemos este principio bíblico, es a no solo tener a Cristo, sino que Él tenga todo de nosotros. Eso es lo que Pablo está pidiendo cuando dice para que por la fe habite Cristo en sus corazones. Porque cuando eso sucede, y tengan siempre presente esta oración progresiva de Pablo, estarían arraigados y cimentados en amor. Dice, y seáis plenamente capaces de comprender, versículo 17b, estoy leyendo la segunda parte, y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis reinos de la plenitud de Dios. 3 peticiones que componen a la petición central. Que ellos fueran arraigados y cimentados en amor, que ellos pudieran comprender las dimensiones del amor de Cristo, si es que eso es posible, que puedan abrazarlo y conocer ese amor que excede todo conocimiento. Cuando Pablo ora para que ellos sean arraigados y cimentados en amor, tiene en mente dos imágenes. Por un lado raíces, por otro lado cimientos. Y ambos conceptos, tanto el que toma de la agricultura como el que toma de la arquitectura, de la construcción, transmiten esencialmente la misma idea. Pablo está pidiendo que ellos tengan profundidad, estabilidad, nutrición y solidez, y él sabe que estos resultados solo son posibles arraigados a una cosa: el profundo amor de Cristo. Porque este amor es la única base y el único suelo donde toda vida cristiana puede crecer y florecer. Estar arraigados en este amor conduce a vidas cristianas seguras e inmóviles, no por disciplina, no por deber, no por prácticas religiosas o por cualquier otra cosa que nosotros pudiéramos producir, sino por la experiencia constante, diaria, cotidiana, de un amor que supera a todo conocimiento. Y que al hacerlo nos provoca tal gratitud y tal asombro que la única respuesta posible es obediencia y servicio al Señor y a su obra, al Señor y a su iglesia. A propósito, querida iglesia, ¿a qué estamos arraigados? Es una buena pregunta para hacernos siempre en nuestra vida cristiana. Es una buena pregunta para hacernos cuando conocemos a Cristo. Pero es una buena pregunta para hacernos cuando tenemos años de cristianismo. ¿A qué estamos arraigados? ¿Sobre qué estamos erigiendo nuestra vida cristiana? ¿Tradición familiar? ¿Soy la tercera, soy la cuarta generación de cristianos? Para muchos, lastimosamente, el cristianismo es solo una tradición familiar. No es un suelo seguro sobre el cual construir. Estamos construyendo nuestra vida cristiana sobre prácticas eclesiásticas. No es un buen lugar sobre el cual construir.
Estamos construyendo o erigiendo nuestra vida cristiana sobre una línea teológica a la cual adherimos. No es un buen lugar para construir. Sobre la aprobación, sobre el esfuerzo propio. Cualquiera de estos puede tambalear ante la tentación, ante el sufrimiento, ante el bienestar, ante la comodidad. No nos cansamos de ver día a día, y muy probablemente sea su experiencia también, hermano. No nos cansamos de ver día a día hombres que por años sirvieron a Dios, que por fuera se veían muy bien, que sonaban muy bien, con una teología muy asertiva. Muchos de ellos referentes nuestros por años. Hombres de los cuales leímos sus libros, fuimos a sus conferencias. Quizás el Señor trae en este momento a tu mente alguna situación. Ha sido mi experiencia en el último tiempo. Pero hombres quizás construyendo su vida cristiana sobre otras cosas. Y ante la aparición de estas variables, algo tan valió, y hoy son el triste testimonio de un ministerio derrumbado y de lo que fue una vergüenza para el Evangelio. ¿Sobre qué vamos a construir? ¿Sobre qué vamos a erigir nuestras vidas cristianas? Pablo tiene bien en claro que solo el profundo amor de Cristo, experimentado en el cuerpo, en este organismo vivo y vital que es su iglesia, el único suelo fértil sobre el cual se puede crecer porque no se seca y no se agrieta. Pablo quiere que los efesios lleguen a abrazar lo inmensurable, que ellos puedan concebir aquello que no se puede medir, que no se puede parametrizar con reglas humanas, que lleguen a arraigarse en ese amor de Cristo que es ancho, que es tan ancho que incluye a todos los pueblos del mundo, que no hace acepción de personas de ningún tipo, pero que también es largo, que es un amor que va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futuro, que es profundo, que llega hasta lo más profundo de tus miserias y las mías, hermano. Y vaya si Dios ha sido misericordioso con nosotros. Un amor que es alto, que así como llega a los profundos de nuestras miserias, tiene el poder y el potencial para elevarnos a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo quería que abracen ese amor, porque cuando eso sucede, experimentarían el clímax por el cual está orando. Llegarían a esa cima por la cual él le está pidiendo a Dios. ¿Cuál es esa cima? La plenitud o la llenura de toda la plenitud de Dios. Ellos serían llenos de Dios mismo. En otras palabras, su vida interior estaría completamente saturada por su amor. Su gracia lo inundaría todo de tal forma que afectaría a cada afecto del ser. Su poder los iluminaría y transformaría sus pensamientos, sus deseos, sus acciones, sus actitudes y sus palabras hasta que cada fibra de su vida fuera un reflejo vivo de la gloria de Dios. Ahora, mi querido hermano, termino con esto. Esta plenitud de Dios no fue exclusiva de otros tiempos, ni para otros santos, ni específica para la iglesia en Éfeso. Solamente. No es un ideal que es lejano para nosotros. Es una invitación viva, clara. Hoy nosotros podemos ser llenos de Dios mismo. Pero tristemente no es lo que siempre vemos. Tristemente, y si somos honestos, no es lo que siempre vemos en la iglesia. No es lo que siempre vemos en nuestras relaciones interpersonales. No es lo que siempre vemos en nuestras relaciones con los hermanos. Y si vamos un poquito más profundo y si nos ponemos un poquito más personales, no es lo que siempre vemos en nuestros matrimonios. No es lo que siempre vemos en nuestros hogares. Porque no es lo que siempre vemos en nuestros corazones. Y la reflexión pretende ser meramente personal. Porque no es lo que siempre vemos en nuestros corazones. ¿Por qué sucede esto? Porque muchos de nosotros, aún siendo creyentes, caminamos muy lejos de esta plenitud en Dios que está disponible.
no estamos siendo fortalecidos por el Espíritu, por lo tanto Cristo no es el Señor de nuestros corazones, no estamos arraigados y cimentados en ese amor que excede todo conocimiento y por eso estamos vacíos. No disfrutamos de la plenitud de Dios. Y lo que es más triste aún, muchas veces entramos en la misma dinámica en la que el mundo entra, tratando de buscar satisfacción o plenitud fuera del único lugar donde se la puede encontrar. Buscamos satisfacción y plenitud lejos de Dios, como si Dios fuese impotente para satisfacer nuestro corazón. Hay una cita en un libro de Tozer, La búsqueda de Dios. Es un librito así chiquitito, yo los recomiendo siempre, es uno de mis libros preferidos en el sentido de lo que me generó en mí cuando lo leí o cómo el Señor lo usó. Ese libro se llama La búsqueda de Dios y en el capítulo 1 está esta expresión. Tozer dice así: la mala costumbre de buscar a Dios junto con otras cosas nos impide hallarle a Él mismo y que nos revele toda su plenitud. Y es en esas otras cosas donde está la causa de nuestra desdicha. Si dejamos esa vana búsqueda adicional, muy pronto encontraremos a Dios, y me encanta esta expresión, y en Él hallaremos todo lo que anhelamos. En Él hallaremos todo lo que anhelamos. Queridos hermanos, nuestro gozo como hijos de Dios, nuestro gozo como creyentes en Cristo depende de una sola variable: estar llenos de su plenitud. Entonces te pregunto en esta mañana al mismo tiempo que me pregunto en esta mañana: ¿estoy caminando lleno de la plenitud de Dios? ¿Por qué me conformaría con menos? ¿Por qué me conformaría con menos? Corrie ten Boom, quizás escuchaste su historia, esta mujer holandesa que sobrevivió a los campos de concentración, que perdonó a quienes habían sido sus captores y que después dio conferencia por todo el mundo acerca del perdón de Dios y cómo ella pudo perdonar. Una vez estaba dando una conferencia y una mujer se le acercó y le dijo: Corrie, yo admiro tu fe. Qué lindo sería tener una fe así. Y Corrie con mucha sencillez le respondió: mi fe no es más grande que la tuya. La única diferencia es que yo he aprendido a usarla. Queridos hermanos, la plenitud de Dios no es un privilegio reservado para pocos. Es una herencia que está disponible para todos aquellos que están en Cristo. Oramos. Padre amado, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, por las verdades preciosas que consuelan nuestro corazón. Te pedimos que hagas tu obra a partir de ella en cada una de nuestras vidas y que como tu iglesia, Señor, podamos cada día glorificarte más y más. Dejamos este día y este tiempo en tus manos. Oramos siempre agradecidos. En el nombre de nuestro amante Salvador Jesucristo. Amén.